Bien, entonces hay una cantidad de simulaciones físicas que vamos a analizar. La primera de ellas es una simulación de cuerpo rígido. Entonces para simular esto, va a eliminar el cubo que viene por defecto, va a agregar plano, que va a ser pues, el piso, y va a agregar también una mona, voy a ponerla acá. Entonces, en esencia, ¿cómo funcionan las simulaciones de cuerpos rígidos? Voy a ir acá al panel de fuerzas o dinámicas. Voy a ir a activar cuerpo rígido para nuestro cabeza de mono. Y voy a ponerlo, voy a dejar pues todo eso por defecto. Voy a crear también una simulación de cuerpo rígido para el suelo y voy a cambiarlo a pasivo. Eso significa entonces que él no se va a mover. Cuando reproducimos en la línea de tiempo, pues el objeto simplemente cae con su simulación física. Bien, eh, es muy importante, siempre para devolvernos en la línea de tiempo, entonces debemos presionar Shift y flecha hacia atrás, ¿sí? Eh, para resetear la línea de tiempo y resetear la simulación. Entonces, digamos, por ejemplo, si acá en la base de la simulación, pues hay digamos, unos cuantos cubos acá. Sí, digamos, por ejemplo, esto. Y queremos pues que este objeto colisione contra estos otros objetos, entonces debemos tomar un primer objeto y crear la simulación. Vamos a ponerlo pues como él viene por defecto. Veamos que el objeto simplemente cae sobre la superficie. Y para copiar esa misma simulación a estos otros objetos, entonces voy a ir a una vista ortográfica. Voy a arrastrar sobre todos los objetos. Veamos que el objeto activo, o sea, el que tiene la simulación física, siempre está rodeado de este delineado naranja. Cuando el resto de objetos están. Entonces el objeto activo queda delineado de naranjado, que es de amarillo, y el resto quedan delineados de naranjado. Vamos a ir a objeto, vamos a ir a cuerpo rígido y copiar desde activo. Entonces cuando reproducimos, básicamente pues el objeto va a interactuar con los otros objetos. En ese momento todos tienen la misma masa. Si tomamos por ejemplo este mono, voy a aumentar su tamaño y voy a aumentar su masa a 100 kilogramos. Si reproducimos, él va a interactuar pues, de una manera más brusca con el resto de objetos. Voy a reiniciar la simulación. Voy a tomar los cubos. Voy a duplicarlos. Entonces básicamente este es el principio para crear simulaciones físicas. Bien, entonces voy a eliminar esta mona y voy a agregar una esfera. Entonces ahora, ¿cómo animar un objeto a través de una trayectoria para que él interactúe, digamos, con estos cubos que hay acá? Que él atraviese esta estructura de cubos e interactúe con ellos. Veamos que ellos están pues ya funcionando como cuerpos rígidos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos activar acá para esta esfera cuerpo rígido, ponerlo pues en el camino en el que él va a interactuar. Y si queremos que esto funcione a través de keyframes, entonces simplemente debemos activar acá animado. Voy a insertar un keyframe de posición acá. Voy a ir al fotograma 40. Voy a mover la bola en X. Y voy a insertar un nuevo keyframe. Entonces veamos que cuando reproducimos la animación, pues básicamente tenemos este tipo de interacción entre los objetos. Si queremos que esto sea un poco más brusco, entonces podemos aumentar la masa de la esfera. Esto sirve pues para simulaciones en las que hay una bala. Obviamente pues eso es otra variación que podemos tener de esta simulación de cuerpos rígidos es la bola de demolición. Entonces voy a empezar eliminando todo. Voy a agregar una rosca. Voy a rotarla en X 90 grados. Y en modo edición
lista de alambre, voy a tomar estos vértices y voy a moverlos hacia arriba. Luego en modo objeto voy a duplicarlo, voy a rotarlo en Z 90 grados. Y voy a duplicar esto una segunda vez. Y luego voy a presionar Shift R para repetir la última acción. Aquí tenemos la cadena. Bien, para empezar a crear la simulación física, entonces voy a ir acá a las propiedades de dinámicas, voy a activar cuerpo rígido. Y desde que esta malla pues está generando intersección con otra malla, veamos, estas dos mallas están intersectando, debemos cambiar de forma envolvente convexa, que es básicamente pues como una caja que está creando alrededor del volumen del objeto, a malla. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, para copiar esto a todo el resto de objetos, entonces voy a seleccionar el objeto que tiene las propiedades físicas y luego con Shift, clic y arrastrando a tomar el resto de objetos. Veamos que el objeto activo siempre queda delineado de amarillo. Voy a ir a objeto, cuerpo rígido, copiar desde activo. Básicamente pues ya la cadena debería estar funcionando, solo que cuando reproducimos la animación ella cae. Para resetear la animación, entonces presiono Shift, flecha hacia atrás. Entonces debemos cambiar este primer eslabón. Únicamente la única propiedad es dinámicamente para que no se mueva. Y la cadena está funcionando. También debemos tomar todos estos objetos, presionar clic derecho y definir el origen de la geometría para que el centro de masa esté en el centro de cada objeto individualmente. Ahora, voy a tomar todo esto y voy a moverlo en Z un poco. Para mover esos objetos debo resetear la línea de tiempo. Voy a tomar este primer eslabón, voy a entrar en modo edición y voy a agregar una esfera, que va a ser pues la esfera de demolición. Si agrego la esfera en modo edición, ella pues va a quedar unida a este otro objeto. Básicamente esa es la idea. Bien, entonces ya tenemos nuestra cadena funcionando. Ahora, puedo tomar todo este objeto y para hacer pues que él tenga ese movimiento de péndulo o caiga sobre otros objetos, voy a tomar este primer eslabón, voy a presionar Shift S, voy a ir a cursor a seleccionado y luego aquí en las opciones de transformación de pivote voy a seleccionar cursor 3D, de manera que cuando tomo todos los objetos y roto en una vista ortográfica, él va a tomar pues ese centro de pivote y va a mover todo de esta manera. Entonces de nuevo, resetear la línea de tiempo y cuando reproducimos tenemos la animación de esta bola de demolición. Ahora, los objetos que vamos a usar para demoler van a ser objetos muy simples. Voy a agregar cubos. Vemos que el cubo pues está saliendo aquí arriba donde está el cursor 3D. Voy a eliminarlo. Para resetear la posición del cursor, presiono Shift C y él automáticamente pone el cursor en el origen del universo. Aquí voy a agregar entonces un cubo. Y voy a crear las propiedades físicas para este cubo. Entonces voy a agregar un cuerpo rígido, activo. Todo el resto de propiedades están bien. Y en este momento entonces puedo empezar a duplicarlo. Para ello entonces puedo usar un modificador de repetir. Es muy importante acá que los objetos guarden cierto espacio entre ellos, si no la simulación crea una explosión. Los objetos explotan de una manera extraña. Entonces voy a crear solamente 5 copias. Luego voy a copiar el modificador. Este número voy a copiarlo en Y y este voy a ponerlo en 0. Y luego voy a copiar de nuevo el modificador para crear pues las copias hacia arriba. Voy a copiar este número, voy a pegarlo acá y voy a poner este número en 0. Bien, aquí tenemos entonces la torre de cubos que vamos a demoler. Voy a salvar la escena. Y voy a aplicar los modificadores, del primero al último. De esta manera, entonces cada cubo está separado, pero sigue unido en una misma malla. Para separarlos, entonces voy a presionar A para tomar toda la geometría. Voy a presionar P y luego por partes sueltas. De esta manera, pues cada cubo es un objeto individual. Y luego voy a tomar toda la geometría, voy a presionar clic derecho
y voy a presionar origen a la geometría. Bien, ahora veamos que todos los objetos entonces tienen las opciones físicas del primer objeto. Bien, entonces voy a agregar también un plano, lo va a hacer parte de la simulación, voy a escalarlo. Y para él voy a crear también una simulación física de cuerpo rígido pasivo. Entonces veamos que la bola interactúa con el objeto, pero lo que está ocurriendo es que él está tomando en consideración la masa. Estos objetos pesan lo mismo. Entonces voy a tomar un cubo de estos cualquiera y voy a poner su masa en 0.05, que vale pues a 0.5 kilogramos. Voy a ir a una vista frontal. Entonces voy a tomar el que tiene la masa, voy a ir a objeto, cuerpo rígido y copiar desde activo. De esta manera entonces todos ellos tienen la misma masa y cuando reproducimos la animación, la bola pues va a poder interactuar con ellos de mejor manera. Bien, otro aspecto que podemos mejorar de la simulación es, en primera instancia, la posición de este objeto. Voy a reducirlo un poco. Bien, voy a aumentar la masa de este objeto a 10 kilogramos. Hay algo a notar, muy importante, es cuando aumentamos muchísimo la masa de este objeto, por ejemplo a 100 kilogramos, pues suele ocurrir que se rompe la cadena. Pues es muy lógico ya que el objeto es muy pesado, entonces no lo soporta. Entonces debemos buscar un número adecuado para crear la simulación, pero básicamente pues esto es lo que tendríamos en nuestra escena. Esta es la simulación que tendríamos. Con un poco de materiales y otras cosas podemos tener pues un resultado bastante interesante en tiempo real. Y por último, cuando reproducimos la animación, pues hay algo a notar, es que es un poco lenta, debido a que si analizamos por ejemplo la escala de este objeto, las dimensiones pues son inmensas. Él mide 9 metros de alto, es inmenso. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Podríamos pues, reducir el tamaño de esto, pero esto va a destruir la simulación. Entonces lo mejor que podemos hacer es ir a las opciones de la escena. Vamos a explicar acá en entorno de cuerpos rígidos y aumentar la velocidad a 2. Va a hacer pues, que todo se vea un poco más rápido y más natural. Bien, para la siguiente animación entonces necesitamos una imagen. En este caso pues van a ser una cantidad de revistas. Voy a ir a Blender y voy a eliminar el cubo. Revista superior con 7. Voy a agregar un plano. Ahora en modo edición voy a escalar esto un poco. Voy a empezar a duplicarlo. Antes de duplicarlo debo subdividirlo un par de veces. Y luego voy a duplicar ese objeto. Voy a escalarlo, voy a configurarlo. Voy a crear unas cuantas copias. Bien. Ahora acá en la textura, entonces voy a agregar un nuevo material. Y en color base, voy a elegir entonces acá una imagen. Voy a dar clic acá en imagen. Entonces simplemente doy clic acá a esta bolita. Doy clic en imagen. Y acá abro la imagen pues, que acabo de descargar. Solamente es esto. Entonces ya cuando vemos en vista de render tenemos la imagen. Ahora voy a entrar en modo edición, voy a seleccionar todo y está en vista ortográfica, voy a presionar U y voy a proyectar desde vista. Bien. Ahora voy a ir acá a editor de UVs y voy a seleccionar una de estas, voy a presionar L. Entonces veamos que acá tenemos esa cara. Simplemente debo tomar acá esta parte y acá en vista de render, cuando la muevo, entonces veamos que ella va a adoptar el área pues, en la que estamos poniendo este objeto. Entonces, de esta manera, para cada una de estas, para seleccionar la geometría aparte, presiono L, teniendo pues el cursor sobre uno de sus vértices, y luego acá tomo todo, lo escalo, puedo rotarlo, voy a hacer esto para cada una de estas mallas.
Bien, entonces una vez terminado este proceso podemos empezar a simular estos objetos como si estuvieran volando. Voy a ponerlos un poco más arriba y voy a agregar un plano para el suelo. Y voy a ir entonces al layout otra vez, voy a escalar esto. ¿Sí? Y para estos objetos entonces voy a crear un campo de fuerza de cuerpo blando. Voy a chequear objetivo, voy a activar colisión propia. Y acá en bordes, en flexión, voy a poner 1. Ahora cuando reproducimos la simulación, entonces tenemos que los objetos están ya volando en el aire. Debemos crear una colisión. Voy a resetear la animación. Entonces para resetear la animación presiono Shift, flecha hacia atrás. Cuando reproduzco pues tengo esto. Ahora, para que eso sea un poco más realista voy a agregar campo de fuerza con Shift A. Voy a ir a campo de fuerza, voy a agregar primero viento. Entonces vamos a hacer que ellos básicamente pues una fuerza de viento los afecte. Entonces voy a mover esta fuerza de esta manera. Voy a aumentar su intensidad tal vez a 3. Y voy a agregar también un campo de fuerza con Shift A de turbulencia. Voy a aumentar la intensidad empezando a 5. Y de esta manera pues tenemos estas hojas flotando en el aire. Si queremos aumentar la velocidad de la simulación o la colisión pues de los objetos, podemos aumentar el tamaño del plano. Y para reproducir la animación básicamente tenemos pues estas hojas volando en el viento. Bien, entonces para finalmente hacer que esta simulación sea un poco más realista, voy a reiniciarla. Y voy a eliminar el viento. Para la turbulencia entonces voy a crear más intensidad, voy a crear 10. Y básicamente necesito una fuerza que los expulse, entonces voy a crear un campo de fuerza, fuerza. Bien, entonces 2 de fuerza es suficiente para impulsar pues, estos objetos hacia afuera. Y de esta manera tenemos esta simulación física de papel volando en el aire. Vamos a hacer lo mismo con un cubo. Voy a entrar en modo edición. Voy a escalar este objeto un poco. Voy a subdividirlo un par de veces. Voy a eliminar todas estas caras de acá. Y voy a abrir pues acá un par de agujeros para yo a crear 2 cortes de bucle. Voy a tomar esto y esto. Voy a eliminar estas caras y ya tengo pues básicamente una bolsa de papel. Voy a crear las mismas tipos de simulación de cuerpo blando. Entonces chequeo objetivo, colisión propia, acá en bordes pongo flexión en 1. De esta manera entonces tenemos una bolsa de papel.